Después del accidente de coche, mis padres le dieron a mi mejor amiga Sophie el corazón que se suponía que me salvaría la vida. El médico me pidió que esperara a que me dieran un corazón en el hospital, pero me negué. Le pedí al médico analgésicos fuertes, a cuyo precio moriría por complicaciones 3 días después. En esos 3 días decidí renunciar a todo. Mis padres me reprimían y favorecían a Sophie, y yo asentí. Cuando mi marido me pidió que abortara para casarme con Sophie, acepté. Y ellos no se dieron cuenta de que algo andaba mal, solo me elogiaron diciendo, Evelyn finalmente ha comenzado a entender. Pero mamá, estos son mis últimos 3 días de comprensión. Dentro de 3 días estaré muerta. Después de tomar los analgésicos, me quedan 3 días para mi muerte. Al llegar a casa, Matthew, que nunca había hecho tareas domésticas antes, estaba preparando sopa en la cocina, algo inusual. Al verme, su rostro se ensombreció al instante. ¿No se dijo que la lesión era tan grave que era necesario un trasplante de corazón? Ahora ha vuelto otra persona y ya no puede seguir actuando así. Hipócrita. En el pasado, cuando Matthew decía algo así, habría tenido una gran discusión con él, pero ahora simplemente paso tranquilamente junto a él y recojo mis cosas. Matthew sacó la sopa preparada de la cocina y me señaló con aire de autoridad, Sophie tuvo el accidente porque estaba contigo. Debes presentarle la sopa a Sophie con ambas manos y hacer una reverencia para disculparte. Evelyn, Sophie es tu mejor amiga y la persona más desafortunada del mundo. Tú causaste que ella tuviera un accidente, así que deberías enmendar el daño. Al mirar el rostro de Matthew, sentí como si algo me subiera por la garganta. Al observarlo más de cerca, me di cuenta de que era sangre. Este analgésico hace maravillas, no solo bloquea la sensación de dolor sino que también enmascara el sabor de la sangre. ¿Me escuchaste cuando hablé?, dijo Matthew con impaciencia al verme en silencio. Está bien. Respondí con calma. Matthew se quedó un poco desconcertado, tal vez porque Sophie y yo habíamos peleado tantas veces en el pasado que se sorprendió tanto de verme tan directa. Pero después de un momento de sorpresa, me miró con aún más disgusto y dijo, será mejor que no hagas ningún truco. Si algo le pasa a Sophie, me divorciaré de ti. Me burlé, digas lo que digas. Evelyn, ¿y tú? Matthew estaba aún más sorprendido. No me molesté en ocuparme de él y me fui con el termo. Me salía sangre de la boca y me la limpié descuidadamente, no importa, en 3 días dejaré este mundo. Después de correr al hospital desde casa, papá y mamá mostraban una gran preocupación por Sophie, como si fuera su propia hija. Al entrar, la amabilidad en sus ojos se convirtió instantáneamente en disgusto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué vergüenza! Si no fuera por tu insistencia en ir a la exposición de arte a comprar cuadros, Sophie no habría tenido un accidente de coche y necesitado un trasplante de corazón. Papá me dijo con cara de disgusto. También dijiste que necesitabas un trasplante de corazón por tu lesión, pero mírate ahora, estás bien. ¡Qué mentirosa! Mamá se burló. Sophie me lanzó una mirada provocativa desde detrás de ellos. Pero mi corazón lleva mucho tiempo entumecido. Si me preguntaran qué error cometí, diría que no vi a Sophie como realmente es. Sophie y yo éramos buenas amigas en la escuela. Como su familia era pobre pero sus notas eran excelentes, le pidió a su padre que la apoyara y la trajo a vivir conmigo a la casa. Como era dulce y comprensiva, mis padres rápidamente se encariñaron con ella. Pero lo que sus padres no sabían era que Sophie era la mejor en quitarles a los demás las cosas más preciadas, sin que ellos se dieran cuenta. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Las muñecas que me gustan, la habitación que me gusta, la casa que me gusta, todo se lo regalaron mis padres de forma natural. Incluso mi exnovio rompió conmigo por culpa de ella. Sophie es tu mejor amiga, la tratas como a tu propia hija, ¿no es mejor tener a alguien que te haga compañía? Evelyn, sé más comprensiva, la familia tiene propiedades y casas, ¿qué hay de malo en darle un juego? Evelyn, rompamos. Eres una joven adinerada y siento más dolor por Sophie que por ti. En un destello de recuerdos pasados miré a mis padres y con un último rayo de esperanza, hablé, mamá, fue Sophie quien insistió en ir conmigo, no se me puede culpar del accidente de coche. ¿A quién más puedes culpar si no a ti misma? Mamá me miró con rabia, como si fuera una asesina.
Quién sabe si vas a una exposición de arte o a algún lugar desordenado. ¿Sophie está preocupada por ti o simplemente está preocupada por nada? Debería haber sabido que serías tan irracional, no debería haberte dado a luz. Date prisa y arrodíllate para disculparte con Sophie. Con un suspiro de alivio, el último rastro de sentimientos por mis padres desapareció por completo. Como Sophie quería todo lo que yo tenía, para luego quitármelo todo, incluida mi familia, yo ya no los quería a ellos tampoco. Me arrodillé con un ruido sordo, mi cabeza golpeó el suelo, el caballo de mi hijo por la sangre en mi garganta. Sophie, lo siento, no debí obligarte a venir conmigo solo para comprar un cuadro de cumpleaños para mamá. No debí dejar de pararme frente a ti cuando ocurrió el accidente, todo es culpa mía. Mamá se quedó desconcertada, con un leve rastro de culpa en sus ojos. Pero papá resopló levemente. Si hubiera sido tan considerado antes, Sophie no habría resultado herida. Sophie es huérfana y entiende las cosas. Ahora ha sufrido un accidente de coche y está herida. Estaba pensando en que Sophie se estableciera con nuestro nombre. Después de escuchar las palabras de papá, mamá también recobró el sentido y la culpa en sus ojos se desvaneció. Sí, de esta manera tendremos otra hija, y Evelyn tendrá una hermana mayor que le enseñará a ser sensata. Evelyn, ¿qué te parece? Mamá me miró con los ojos llenos de seguridad. Sonreí y dije, está bien. Esta vez hasta papá se sorprendió. ¿Tú, estuviste de acuerdo? Yo estuve de acuerdo. Papá, no actué por impulso, ya que elegí la muerte. Cualquier cosa que hagas ya no tiene nada que ver conmigo. Faltan 2 días para mi muerte. Me incorporo en la cama y ya se ha secado una gran mancha de sangre en la almohada, debe haber salido anoche. Abrí la puerta y mis padres ya habían regresado del hospital. Me senté a la mesa y desayuné sin mirar a mi alrededor. Cuando mi madre vio que solo cogí un trozo de pan, se enfadó. ¿Por qué no bebes las gachas de calabaza? Esto es lo que Sophie nos pidió específicamente que compráramos para ti desde fuera. Dijo que lo que más te gusta son las gachas de calabaza. ¿No puedes dejar de decepcionar a Sophie todo el tiempo por su amabilidad? Miré a mi madre con calma y le dije, soy alérgica a la calabaza, es a Sophie a quien le encanta beber gachas de calabaza. Mamá se quedó atónita una vez más, y luego su rostro pareció sonrojarse como si recordara algo, tal vez la vez que era pequeña y tuve una reacción alérgica después de comer calabaza, y tuvieron que llevarme rápidamente a un tratamiento de emergencia. De hecho, tampoco puedo entender esto. ¿Por qué mi madre descuidaría a su propia hija y cuidaría a una niña que nunca había conocido antes? Además, debido a esta niña, ¿incluso olvidó los alérgenos y pasatiempos de su propia hija? La sala de estar se llenó de incomodidad y finalmente papá forzó una sonrisa. Está bien. Evelyn, date prisa y come, Sophie todavía te está esperando en el hospital. Terminé de comer en silencio y planeé levantarme, pero en ese momento, una oleada de sangre subió por mi garganta, y luego todo se volvió negro mientras me desmayaba. Cuando me desperté de nuevo me encontré todavía en casa, pero lo que vi en mis ojos no fue la preocupación de mis padres, sino más bien una expresión más sombría. Evelyn, eres una mentirosa. Mamá me señaló, llena de decepción. Estoy un poco confundido, ¿qué me pasa? Dije que solo estaba fingiendo, ¿no? Mira, se despertó sola. Papá dijo sarcásticamente con una cara sombría. Evelyn, Sophie acaba de recibir un trasplante de corazón y sigue herida. ¿Puedes dejar de fingir que estás enferma para llamar la atención y causarnos problemas? Al escuchar las acusaciones de mi madre, finalmente recuperé la cordura. El médico dijo una vez que los analgésicos que me recetaron podrían enmascarar todo el dolor durante estos 3 días, haciendo que pareciera que no había nada malo en la superficie e incluso las pruebas no mostrarían anormalidades, pero en realidad, acelerarían el fallo de varios órganos de mi cuerpo. En un principio quise abrir la boca para explicarlo, pero luego sentí que no era necesario. Tal vez si lo explicaba, solo recibiría un castigo aún más severo de ellos. ¿Para qué molestarse? Tal vez cuando muera estarán muy felices, pensando que este problema mío finalmente ha pasado, dejando lugar para Sophie. No diré mucho más, solo asentiré con la cabeza. Lo siento mamá, sé que me equivoqué. Ve tú y hazle compañía a Sophie, no te preocupes por mí. Papá me miró confundido, tratando de leer algo en mi rostro, pero al final,
se dieron la vuelta y se fueron, dejándome completamente sola. En ese momento sonó el teléfono. La persona que llamaba era el médico que me había recetado analgésicos anteriormente. La última vez se fue con tanta prisa que no pude decirle que estaba embarazada, señorita Evelyn. Me quedé paralizada en el lugar, mi mano inconscientemente se extendió hacia mi abdomen inferior. Señora Evelyn, no es demasiado tarde para dar marcha atrás, dijo el médico con urgencia, puedo ayudarla a conseguir un nuevo corazón y reemplazar los otros órganos defectuosos, todavía hay esperanza. Después de que el médico me dio algunas palabras de consejo, colgó y me sentí un poco inquieta. Justo cuando estaba a punto de salir de casa para contarle a Matthew que estaba embarazada, abrí la puerta y vi a Matthew, que parecía preocupado, apoyando a Sophie. Al ver esto mi corazón se hundió profundamente. Cuando Matthew levantó la vista y me vio, se sorprendió por un momento, pero luego volvió a la normalidad. Y cuando Sophie me vio, un destello de orgullo cruzó sus ojos y fingió sorpresa. Evelyn, no sabía que realmente te había extrañado tanto estos últimos días en el hospital. Evelyn, no te tomes a pecho el accidente de coche, fue mi propia elección venir a hacerte compañía. En el pasado, cuando escuchaba esas palabras, discutía con ella, lo que solo resultó en regaños aún más duros de mis padres. Y ahora miro más allá de su actuación, con una expresión en blanco, y me vuelvo hacia Matthew, tengo algo que decirte. Matthew también asintió, perfecto, yo también tengo algo que discutir, así que ¿por qué no hablar de ello aquí? De repente tuve un mal presentimiento y al momento siguiente Matthew habló, Evelyn, divorciémonos. Llevo mucho tiempo pensándolo. Sophie necesita cuidados ahora mismo y yo no puedo estar lejos. Cuando Sophie mejore podemos volver a casarnos, no es demasiado tarde. Tu salud no es muy buena en este momento y creo que puedes arreglártela sola. Mi mano se deslizó hacia abajo desde mi abdomen inferior y, después de un largo rato, hablé con voz ronca, incluso si tuviera a tu hijo en brazos, ¿te irías de todos modos? Matthew se sorprendió por un momento, luego asintió, ¿cierto? Miré a mis padres, ¿estás de acuerdo también? Había un dejo de culpa en los ojos de mi madre, pero aún así asintió con firmeza. Evelyn, Sophie es una desgraciada, solo porque nos conoció tiene un poco de luz en su vida. Pero tú eres diferente, Evelyn. Lo tienes todo, así que no compitas con ella. Dejen que Matthew y Sophie se casen. En el futuro al menos seremos considerados una familia y, en el fondo, nada cambiará. La última piedra de mi corazón ha caído al suelo y ha sido reemplazada por un profundo silencio. Resulta que a sus ojos, la vida que hay dentro de mi vientre es mucho menos importante que la de un extraño. Resulta que mi familia es así. Está bien. Dije con calma, deberías tener conexiones en la oficina de asuntos civiles, ¿no? Sería mejor saltarse el periodo de reflexión, me temo que no podré esperar hasta entonces. Intenté caminar entre ellos, pero Matthew me bloqueó de nuevo. Evelyn, Matthew hizo una pausa, ¿no podemos tener el niño? Quiero darle un poco de seguridad a Sophie. Finalmente no pude evitar reír, el entumecimiento en mi corazón continuó recorriendo cada centímetro de mi cuerpo y mis manos temblaban ligeramente. Este es el hombre que he amado durante muchos años, este es el verdadero rostro de Matthew, pero desafortunadamente, no fue hasta ahora que lo vi con claridad. Bueno, está bien. Estoy a punto de morir de todos modos, y ver todo con claridad antes de irme no es una gran pérdida, ¿verdad? Olvídalo, olvídalo. Mamá me vio en silencio y dudó en hablar, pero yo hablé primero, está bien, lo haré. En cuanto pronunciaron esas palabras, papá, mamá y Matthew se quedaron paralizados en el lugar, luego se rieron juntos, con los ojos llenos de alivio. Evelyn, finalmente aprendiste a ser sensata. Habría sido mucho mejor si lo hubieras hecho antes. Sonreí, pero mi corazón era un montón de cenizas. Las luces en la sala de operaciones del hospital son cegadoras. Como tomé analgésicos no siento ningún dolor, pero aún puedo sentir que algo sale de mi cuerpo. Después de la cirugía, abrí la puerta y encontré a Matthew y a mis padres esperando afuera. Al verme salir, mi madre quiso acercarse y ayudarme, pero me escabullí. Evelyn, tú. La culpa en los ojos de mamá ya no podía ocultarse. Pero ya no la necesito, estoy bien, vayan todos a estar con Sophie. Matthew me detuvo, te acaban de operar, necesitas que alguien te acompañe.
Antes tuviste un accidente de coche con Sophie y ahora te acaban de operar, ¿por qué no te quedas en el hospital para recibir tratamiento? Papá también asintió sí, y lo pensamos. Esperemos a que Sophie se mude por ahora y hablaremos de ello cuando estés mejor. Miré a mi padre con una pizca de diversión, pero no me molesté en decir una palabra más, solo quería distanciarme de ellos. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, escuchó la exclamación de su madre, Evelyn. ¿Estás sangrando? Estaba un poco confundida cuando de repente me picó la nariz. La toqué y encontré mi mano cubierta de sangre. Inmediatamente una fuerte oleada de vértigo me invadió y me desmayé una vez más. Solo faltan 6 horas para mi muerte. Cuando me desperté vi por casualidad la cara de perplejidad de mi madre. ¿No se supone que el procedimiento del aborto ahora es indoloro? ¿Cómo te pudiste desmayar? Mecánicamente giré la mirada y la fijé en el techo, parecía que realmente estaban aturdidos, ni siquiera se dieron cuenta de que estaba a punto de morir. Pero era normal que no lo supieran, nunca se habían preocupado por mí en absoluto. Y ahora solo quiero ahuyentarlos, irme tranquilamente por mi cuenta. Luché por levantarme jadeando, y oleadas de dolor comenzaron a invadir mi cuerpo. Parecía que los analgésicos comenzaban a hacer efecto y que probablemente se avecinaban complicaciones. Ahora estoy bien, Sophie todavía necesita a alguien que la acompañe, vayan todos. El dolor hizo que mi voz se suavizara. Papá me dio unas palmaditas suaves en la cabeza. En el pasado, solía apreciar el calor de las grandes manos de mi padre, pero ahora ese calor ya no me pertenece. Lo esquivé y la mano de papá se detuvo torpemente antes de caer. Bueno, entonces nos iremos. Descansa primero y volveremos a verte por la tarde. Matthew asintió, no te preocupes, llegaremos rápido. Te prepararé una sopa esta noche para ayudarte a recuperarte. Me tiré de la comisura de la boca. Matthew nunca había cocinado para mí. Nunca imaginé que antes de morir, me beneficiaría de la bondad de Sophie y escucharía a Matthew prepararme una sopa. Pero esa compasión no tenía ningún significado para mí. No le respondí, simplemente me apoyé en la cama y miré por la ventana. Al final, se fueron. Me obligué a dejar el hospital y tomé un taxi hasta la playa. En el pasado mis padres me llevaban aquí todos los años, pero cuando Sophie se mudó a mi casa, dijo que nunca había visto el mar, así que me dejaron atrás y llevaron a Sophie a la playa. Todavía me quedé en la casa de huéspedes junto al mar, pero cuando pregunté por ella, me dijeron, tú has estado en la playa muchas veces, pero Sophie nunca ha visto nada. No compitas con ella. En el futuro, cuando ya no estemos aquí, Sophie será la única que estará a tu lado. También estamos planeando tu futuro. Pero mamá y papá, ella solo quiere quitarme todo. Todavía recuerdo sus escalofriantes palabras en mi oído antes del accidente automovilístico. Evelyn, ¿crees que tu familia me pertenecerá para siempre? Solo vive bien y observa cómo te quito todo. ¿Quién te dijo que hicieras alarde de tu pasado familiar ante mí en aquel entonces? Esto es lo que tú mismo te buscaste. No puedo entender por qué Sophie malinterpretó mis buenas intenciones, pero ahora ya no importa. Usé lo que me quedaba de fuerza para sentarme detrás de una gran roca a la que nadie prestaba atención, sonriendo levemente mientras sentía el dolor cada vez mayor en mi cuerpo. Lentamente cerré los ojos, esperando que en mi próxima vida, nunca más tuviera que sufrir así. Matthew vio a Sophie durmiendo en la cama del hospital y se preparó para ir a la habitación de Evelyn. Los padres de Evelyn fueron a verla antes que él. Ella todavía debería estar descansando a esta hora, ¿verdad? Tan pronto como abrió la puerta, fue recibido por los padres de Evelyn. Papá, mamá, ¿no está descansando Evelyn?, preguntó Matthew. La madre de Evelyn frunció el ceño, esta chica, acaba de ser operada y no sabe a dónde se fue, no aprecia su cuerpo en absoluto. Matthew se detuvo un momento, ella salió. Justo después de la cirugía, su rostro estaba tan blanco como el papel, y no sabía por qué sangraba por la nariz. ¿A dónde podía ir en ese momento? ¿Era que todavía no podía aceptar que tenía que divorciarse de él, por lo que se escapó de casa? Justo cuando estaba pensando esto, el padre de Evelyn frunció el ceño y se quejó, esta niña solía ser bastante obediente, entonces, ¿por qué se está volviendo cada vez más rebelde ahora? Sophie es su mejor amiga y comparten intereses similares. Si tratamos un poco mejor a Sophie, tal vez ella trate mejor a Evelyn a cambio.
Pero esta niña es tan terca que no escucha nada de lo que le decimos. Ahora que finalmente vemos un poco de madurez en ella, ¿quién sabe a dónde se habrá ido a divertirse? Matthew reflexionó un momento, pero no pensó demasiado profundamente. Está bien, puede que haya salido a aclarar sus ideas. Primero le prepararé una sopa y luego la llamaré para que se la lleve. Matthew terminó de hablar y se fue, sin olvidar sacar su teléfono para hacer una llamada. Pero en ese momento el timbre de un teléfono móvil resonó en la sala. Matthew se sorprendió y abrió la puerta, solo para descubrir que Evelyn había olvidado su teléfono. Frunció el ceño y de repente sintió una sensación indescriptible en el corazón, una especie de pánico que lo dejó desconcertado. Sacudió suavemente la cabeza, pensando que tal vez estaba pensando demasiado. Evelyn debía haber salido a aclarar sus ideas. A medida que se acercaba la noche, Matthew se sentía cada vez más ansioso y la inquietud en su corazón se hacía cada vez mayor. Finalmente no pudo contenerse más y llamó a la madre de Evelyn. «Mamá, ¿Evelyn aún no ha regresado?» La madre de Evelyn se detuvo al otro lado del teléfono. «Todavía no. No digas eso, es muy tarde porque Evelyn no ha regresado. No se ha escapado de casa, ¿verdad?» Esta niña siempre competía con Sophie por la atención. Matthew escuchó la voz del padre de Evelyn en el teléfono. Justo cuando estaba a punto de hablar, entró otra llamada en ese momento. No tuvo más remedio que responder la llamada, pero la voz del otro lado lo dejó congelado en el lugar. ¿Puedo preguntar si este es el señor Matthew? ¿El cadáver femenino encontrado junto al mar es su esposa? Nuestra policía encontró una foto de ustedes dos y su número de teléfono en su bolso. ¿Un cadáver de mujer? Matthew estaba completamente atónito. Hasta que el cuerpo de Evelyn fue colocado en la morgue, Matthew no pudo aceptarlo. No podía entender por qué a una mujer que había estado tan sana hacía apenas 2 días ahora se le diagnosticaba un daño en los órganos internos que provocó complicaciones y su muerte. No podía creer que eso fuera cierto. Matthew permaneció sentado, aturdido, en la morgue sin reaccionar durante un largo rato. Hasta que el sonido de pasos apresurados y desesperados resonó en el pasillo exterior. Abrió sus ojos rojos como la sangre y finalmente vio a las personas que tenía delante, los padres de Evelyn. Cuando la madre de Evelyn vio a Evelyn acostada en la cama de la morgue, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó, causando un caos por todos lados. El padre de Evelyn sostuvo a la madre de Evelyn mientras miraba el cuerpo de Evelyn con incredulidad. «Esto es imposible, absolutamente no puede ser. Ella estaba perfectamente bien esta mañana, ¿cómo podía estar muerta?» El padre de Evelyn no podía creerlo en absoluto. No hacía mucho tiempo, Evelyn había entregado desinteresadamente todas sus pertenencias a Sophie. Incluso había dicho que una vez que Sophie se recuperara, él compensaría todo lo que Evelyn había perdido. ¿Cómo podía estar muerta ahora? ¿Alguien la estaba acosando? El padre de Evelyn agarró el hombro de Matthew y lo miró con ansiedad, con los ojos inyectados en sangre. ¿Alguien ha estado haciendo bullying a mi Evelyn? Esta niña es buena en todo, excepto en que es bondadosa, no dirá una palabra si la están acosando. Matthew, eres su esposo. ¿La han acosado? Matthew miró abatido al padre de Evelyn, con la voz tensa. El médico dijo que sí, que sufre complicaciones debido a una falla orgánica. Ella ya estaba herida en el accidente de coche y sus órganos estaban dañados. Pero no sé por qué aguantó durante 3 días. El padre de Evelyn estaba atónito. Parecía que se había dado cuenta de que la reciente Evelyn hablaba en voz baja, y no era que se hubiera vuelto más comprensiva, era porque había resultado herida en un accidente automovilístico. ¿Pero por qué? ¿Por qué Evelyn no decía nada? El padre de Evelyn se sentó en el suelo con un ruido sordo y, durante un largo rato, no pudo recobrar el sentido. Después de un largo rato, la madre de Evelyn se despertó lentamente. Una vez que despertó, de repente se sentó su expresión de pánico mientras agarraba al padre de Evelyn, que estaba sentado a su lado. Acabo de tener un sueño, soñé que mi hija murió. ¿Es esto solo un sueño, esposo? ¿Es esto una pesadilla que tuve? El padre de Evelyn miró a su madre con los ojos enrojecidos, un círculo de lágrimas formándose a su alrededor. La madre de Evelyn sintió un gran hundimiento en su corazón. Era imposible, debía haber estado soñando en ese momento. Tenía que bajar a buscar a Evelyn.
Se levantó rápidamente de la cama, queriendo salir de la sala para encontrar a Evelyn, pero el padre de Evelyn la detuvo y la abrazó con fuerza. Suéltame, necesito encontrar a Evelyn. Ella debe haberse escapado de casa antes, y ya debería haber regresado, todavía no ha comido. No salgas más. El padre de Evelyn se atragantó con un rugido bajo. Despierta, Evelyn está muerta, muerta. La sala se llenó de un pesado silencio. La madre de Evelyn tardó mucho en volver en sí. Se quedó mirando fijamente al padre de Evelyn y, después de un rato, finalmente movió los ojos. Murió, murmuró la madre de Evelyn, sus pasos se movían lentamente, pero sin rumbo y sin orden. ¿Cómo podía ser esto? Estábamos hablando esta mañana. Esta mañana incluso le toqué el pelo. ¿Cómo podía alguien que estaba tan vivaz hace apenas 2 días, estar muerto de repente? ¿Cómo murió? ¿Alguien la acosó? La madre de Evelyn levantó la vista y miró fijamente al padre de Evelyn mientras preguntaba. Esta pareja es de hecho una familia, incluso sus preguntas son exactamente las mismas. Matthew se cubrió la cara, su voz se apagó, eran heridas internas del accidente automovilístico, pero por alguna razón, Evelyn parecía estar completamente bien en la superficie. La madre de Evelyn, después de escuchar las palabras de Matthew, recordó de repente que Evelyn había estado actuando un poco inusual últimamente. Hace 3 días, Evelyn cambió de su yo habitual, que discutía en voz alta con Sophie por el más mínimo disgusto, a una conducta increíblemente tranquila, obediente a lo que dijeran. Pero su rostro estaba pálido, sin color, como si una ráfaga de viento pudiera llevársela volando. También se desmayó sin razón y tenía hemorragia nasal. La madre de Evelyn sintió un zumbido en la cabeza, resultó que sus órganos internos ya habían sido dañados hace 3 días, durante el accidente automovilístico. Pero, ¿qué dijo en ese momento? Dijo que era una mentirosa. Realmente pensó que Evelyn solo estaba fingiendo en ese momento, pero ¿por qué se descubrió tan tarde el daño y la falla de los órganos internos? La madre de Evelyn se deslizó lentamente por la pared del pasillo del hospital, con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento un médico pasó junto a ellos, dudó al ver a la madre de Evelyn y dijo, «Recuerdo que parece ser la familia de Evelyn, ¿verdad?» La madre de Evelyn levantó la cabeza, todavía con lágrimas en los ojos. ¿Evelyn está en el hospital ahora? Ese fuerte analgésico debería desaparecer pronto, ¿verdad? ¿Cómo está ahora? Matthew estaba un poco desconcertado. Él dio un paso adelante. «Doctor, ¿es usted quien está tratando a Evelyn?» El doctor asintió. «Sí, ese día ella tuvo un accidente automovilístico y su corazón se dañó por el impacto. Originalmente había esperanza de que pudiera sobrevivir reemplazando el corazón». Con un fuerte estallido, sintió como si algo hubiera explotado en la mente de Matthew. Cambiar la fuente del corazón. Recordó que ese día fue él quien sugirió darle la fuente del corazón a Sophie primero. Debido a que Sophie dijo que interceptó a Evelyn en el auto, ella resultó gravemente herida. Naturalmente interceptó la única fuente del corazón de este hospital, lo que permitió que el padre y la madre de Evelyn se la entregaran a Sophie. A Matthew le temblaron los labios y en ese momento, sus piernas se debilitaron más allá de toda medida. Fue él. Fue él quien lo mencionó, fue él quien causó la muerte de Evelyn, él es el asesino. Pero, ¿qué hizo en ese momento? Dijo que tenía que cambiar de opinión por culpa de Sophie y que necesitaba cuidar de ella, por lo que se iba a divorciar de Evelyn. También dijo que no quería que el único hijo que les pertenecía a ambos estuviera en su vientre, incluso la hizo interrumpir el embarazo mientras sus órganos internos estaban dañados y su corazón herido. Las lágrimas de Matthew finalmente cayeron. Pero todavía tenía una duda, ¿por qué? ¿Por qué Evelyn actuó como si nada hubiera pasado en ese momento? ¿Cómo aguantó durante 3 días enteros con heridas tan dolorosas en los órganos internos y el corazón? Matthew planteó esta pregunta, pero el médico estaba aún más desconcertado que él. ¿Qué? ¿Todos ustedes no sabían que la paciente me pidió analgésicos por su cuenta? Pensé que ustedes, como miembros de la familia, al menos lo sabían. El padre y la madre de Evelyn también estaban atónitos, de pie en su lugar. Ahora finalmente entendían por qué Evelyn había sido tan obediente y comprensiva durante los últimos 3 días. Resultó que había tomado un analgésico potente, de esos que pueden bloquear todo el dolor. No es de extrañar que no sintiera nada,
no es de extrañar que no saliera del baño agarrándose la tripa después del aborto. Ah, gritó la madre de Evelyn, desplomándose y cubriéndose la cara, esto no puede ser verdad. Mi Evelyn. ¿Por qué no lo vi? Evelyn. El funeral de Evelyn se preparó una semana después. Pero Evelyn solía tener una buena relación con los demás. Después de que el padre y la madre de Evelyn anunciaron los detalles de su funeral, varios de los compañeros de clase de Evelyn acudieron. Pero por alguna razón, Sophie siguió negándose a ir al funeral de Evelyn. Desde que se enteró de la muerte de Evelyn, Sophie parece estar actuando de manera extraña, siempre observándose con cautela a sí misma y al padre de Evelyn. Pero la madre de Evelyn no le dio mucha importancia, considerando que Sophie podría no haberse recuperado del todo y sabiendo que la muerte de Evelyn había afectado su ánimo, decidió no dejarla ir. Pero justo cuando se estaba esforzando por mantener la compostura, saludando a la gente en el funeral, una conversación entre algunos de los compañeros de clase de Evelyn le llamó la atención. Siempre siento que la muerte de Evelyn no fue normal. Tú también lo crees, ¿verdad? Siempre siento que tiene algo que ver con esa desvergonzada Sophie. Ella es la mejor amiga fantasmal. Evelyn solía ser tan alegre. Pero desde que sus padres trajeron a Sophie de vuelta, sus sonrisas se han vuelto raras. La madre de Evelyn estaba atónita. Después de escuchar la conversación entre sus compañeros de clase, la madre de Evelyn pareció entrar en razón, y realmente parecía así. Evelyn era una niña muy alegre. Cuando estaba en la escuela, aunque sus notas no eran las mejores, estaba entre las mejores de su clase. De hecho, hay una diferencia con Sophie. Pero en esa época, Evelyn era despreocupada. Todos los días después de la escuela, se reunía con su padre para charlar sobre todo lo que sucedía en la escuela y elogiar su propia comida, que era deliciosa. Desde que empezaron a apreciar a Sophie, todo parecía haber cambiado. La madre de Evelyn de repente recobró el sentido, pero un zumbido inundó su mente. Sí, fue después de que Sophie entró en su casa que Evelyn cambió. En ese momento siempre sintieron que era más probable que Sophie atrajera su atención. Ella es muy conmovedora, siempre habla con dulzura, sin importar cuándo. Pero por alguna razón, cada vez que Evelyn se enojaba mucho, pensaba que estaba siendo irrazonable. Durante todos estos años, siempre había tratado a Evelyn con buena actitud. Podría ser. La madre de Evelyn agarró con entusiasmo a la compañera de clase que estaba charlando, sobresaltando a la niña. Disculpa. La madre de Evelyn no pudo contenerse más. Quiero preguntar, ¿cómo era Sophie cuando estaba en la escuela? La niña intercambió miradas con algunas otras chicas y miró con cautela a la madre de Evelyn. Tía, ¿podemos decir esto? La madre de Evelyn sintió una pesadez en su corazón y asintió. Sophie estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hospital, mordiéndose nerviosamente los dedos. Por alguna razón, siempre sintió que el funeral de Evelyn no era algo bueno para ella. No tenía que tomar algunas decisiones, quedarse en esta casa solo traería problemas. Qué exasperante, ¿por qué Evelyn tenía que morir? ¿No la estaba tirando un poco en el auto en ese momento? Aunque hay tantos vasos, ¿no estaba bien esos días? ¿Cómo pudo haber muerto de repente? Sophie no podía darse el lujo de pensar demasiado, reprimió su incomodidad y planeó empacar sus cosas y correr. Mientras hacía las maletas, se aseguró de llevar la tarjeta que le había dado su padre, ya que el dinero que contenía le permitiría vivir cómodamente durante varias generaciones en un condado pequeño e insignificante. Justo cuando abrió la puerta para irse, se encontró con los rostros sombríos del padre de Evelyn, la madre de Evelyn y el igualmente severo Matthew. Sophie se sorprendió y rápidamente puso su expresión habitual. Tío, tía, Matthew, ¿han vuelto? ¿No dijiste que el funeral de Evelyn no sería tan pronto? Estaba pensando en ordenar algunas cosas para ir a buscarte. Entonces, los ojos de Sophie se pusieron rojos. Evelyn era mi mejor amiga, murió y estoy muy triste. Ver su foto me rompe el corazón. Basta, dejen de fingir. La voz profunda de Matthew sobresaltó a Sophie, que aún no había derramado una lágrima. Lo único que podía ver en los ojos de Matthew era una tremenda tormenta, y Sophie sintió que se le hundía el corazón y que sus latidos empezaban a acelerarse. Matthew, ¿qué estás diciendo? No puedo entenderlo. Tan pronto como Sophie terminó de hablar,
Matthew le arrojó algo. Sophie fue tomada por sorpresa cuando recibió un golpe preciso. Al inspeccionarla más de cerca, era una pequeña caja negra. Se sintió un poco desconcertada, pero al momento siguiente, las palabras de su padre la hicieron palidecer. Esta caja fue sacada del auto que estuvo en el accidente. Sophie, ¿vas a confesar por tu cuenta o tenemos que obligarte a hablar? Las manos de Sophie temblaron levemente. Todos lo sabían. Todos sabían lo que le había dicho a Evelyn en el auto en ese momento. Los ojos de la madre de Evelyn estaban inyectados en sangre, su rostro, que antes era cariñoso, ahora estaba deformado por una ira y una tristeza excesivas. Mi hija cree tanto en ti, mi hija confía tanto en ti. Utilizas este método de hervir ranas en agua tibia para tratar con ella, e incluso a nosotras nos han engañado en el pasado. Realmente tienes un corazón cruel. La ayuda que Evelyn te brindó fue su intención sincera, pero así es como le pagas. Tú eres el verdadero asesino. La mandíbula de Sophie temblaba y rápidamente sacudió la cabeza. No, no es así, no fue mi intención. Aún dices que no fue intencional, gritó Matthew, sobresaltando a Sophie y haciéndola gritar. Si no fuera por algunos de los antiguos compañeros de clase de Evelyn que mencionaron tus aventuras en el funeral de hoy, ¿cuánto tiempo más nos habrías engañado? Fantasma. No eres más que un fantasma viviente. Fingir ser débil para hacer que Evelyn te defienda y luego robarle todo no es suficiente, incluso tuviste la audacia de jalarla y tirarla en el auto, eso era una vida en juego. Sophie, ¿realmente puedes llegar tan lejos? Sophie se arrodilló en el suelo, llorando impotente. Quiso estirar la mano para jalar a la madre de Evelyn y a Matthew, pero ambos la empujaron con fuerza. La madre de Evelyn se secó una lágrima y la miró con expresión inexpresiva. Estaba equivocada. Desde el momento en que Evelyn te trajo a nuestra casa, cometí un error. ¿Cómo pude ignorar a mi propia hija y tratarte como si fueras mi salvación? La voz ligera y etérea de la madre de Evelyn susurró en el oído de Sophie, como una serie de sentencias de muerte. Evelyn ya está muerta, no tengo nada más que perder, pero lo que Evelyn ha perdido, lo recuperaré. La madre de Evelyn la miró por última vez y se dio la vuelta para irse. Sophie se quedó desconcertada. ¿Qué significaba eso? Tía. Sophie quiso detenerla para que le diera una explicación, pero caminaban demasiado rápido y no pudo alcanzarla. ¿Qué había querido decir la madre de Evelyn hace un momento? ¿Qué significaba recuperarlo? Va a perder todo lo que su madre y su padre, Evelyn, le habían dado. No. Había trabajado tan duro para confiar en la bondad de Evelyn y obtener esas cosas que no podía perderlas todas. No quería volver a vivir ese tipo de vida, donde las comidas escaseaban. Sophie salió del hospital a trompicones y se dirigió a un cajero automático cercano. Le temblaban las manos mientras insertaba su tarjeta para consultar el saldo. Después de una espera muy ansiosa, vio claramente los números en la pantalla. Al momento siguiente sus piernas se debilitaron. Solo quedaban unos pocos cientos de yuanes en su cuenta. Sophie tembló mientras abría apresuradamente su teléfono. Al verificar el saldo de sus otras tarjetas, anteriormente había sido cautelosa y había transferido el dinero del padre de Evelyn, la madre de Evelyn y Matthew a esta tarjeta suya. Esta tarjeta estaba a su nombre, por lo que no se debería haber retirado el dinero. Sophie abrió su saldo con un atisbo de esperanza, pero una vez más se quedó estupefacta. ¿Por qué? ¿Por qué la página del saldo de esta tarjeta estaba en gris? Llamó apresuradamente al servicio de atención al cliente del banco. Lo siento, señorita Sophie, pero alguien ha congelado manualmente su tarjeta usando su información. Congelación humana. Un zumbido resonó en la mente de Sophie. Resulta que lo que la madre de Evelyn quiso decir con traerlo de vuelta era esto. En la villa, la madre de Evelyn colocó la foto conmemorativa de Evelyn en la sala de estar, y fue solo ahora que se dio cuenta de que había muy pocas fotos recientes de Evelyn. Desde que Sophie llegó a la casa, la mayoría de las fotos que hay en la casa son de Sophie. La foto de Evelyn solo quedó de sus días de estudiante. Se dio cuenta demasiado tarde, pero ya era demasiado tarde. La madre de Evelyn estaba sentada en la mesa, sin expresión alguna, mirando la cara sonriente de la foto de estudiante de Evelyn. El padre de Evelyn estaba sentado abatido en el sofá, la habitación estaba en silencio y no se oía ningún sonido.
Claramente no hace mucho tiempo, todavía había rastros de Evelyn en la sala de estar, pero ahora, incluso toda la casa se ha enfriado. En ese momento, afuera de la puerta, resonaron los gritos desesperados de Sophie. Tío, tía, sé que me equivoqué. ¿Puedes abrir la puerta y dejarme explicarte? Tía, Evelyn ya está muerta, pero puedo ser tu hija. Trátame como a Evelyn, ¿de acuerdo? Mientras estés de acuerdo, puedo hacer lo que sea. Puedo hacerme una cirugía plástica, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacerme parecer a Evelyn? El padre de Evelyn estrelló la taza sobre la mesa con fiereza y salió corriendo por la puerta. Mi hija no es alguien que pueda ser reemplazada por cualquiera. Fuera. Te has aprovechado de mi hija durante tanto tiempo e incluso has causado su muerte, y ahora vienes a buscarnos sin vergüenza afuera. Sophie gritó desesperada, sintiendo de repente un dolor agudo en el corazón, gritando mientras se convulsionaba en el suelo. Voy a morir. Pero está bien, una muerte rápida es mejor que sufrir hambre en un momento y darse un festín al siguiente. Cuando me desperté de nuevo me encontré en un hospital, con Matthew sentado a mi lado. Sophie estaba un poco confundida. Matthew, ¿me salvaste? Sí, Matthew se preocupa por sí mismo, siempre y cuando siga siendo el mismo de antes. Sophie, Matthew la interrumpió. Este corazón tuyo, me engañaste para que te lo diera. Matthew respondió a la ligera. Sophie sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quieres? ¿Matarme? Matthew se burló mirando fríamente a Sophie. ¿Matarte? No eres digna de morir así, manchando el camino de reencarnación de mi Evelyn. Necesitas cuidar bien ese corazón tuyo. Después de todo, el corazón se llama Evelyn, y ahora mismo, no eres más que un mero recipiente. Sophie se quedó atónita. ¿Qué quieres decir? Matthew. Matthew se puso de pie y le dirigió una última mirada. Sophie, será mejor que cuides bien este corazón, o sea cual sea el daño que sufra, lo pagarás el doble. Matthew levantó el pie y se alejó. Sophie gritó desesperada, lo que atrajo a un gran grupo de médicos que la sujetaron. Matthew. Vuelve. Nadie se preocuparía por ella nunca más. 2 años después, la madre de Evelyn recitó las escrituras en el salón budista para pedirle bendiciones a Evelyn. Un guardaespaldas se acercó a ella en silencio y le susurró algunas palabras al oído. La madre de Evelyn hizo una pausa en su canto y abrió los ojos. El guardaespaldas acaba de decir que Sophie está muerta. La razón es una complicación causada por la reacción de rechazo del corazón. Durante los últimos 2 años, el corazón de Sophie ha estado experimentando algunas reacciones de rechazo. Sophie lloró pidiendo ayuda en el hospital psiquiátrico, pero nadie le hizo caso. Con el paso del tiempo, Sophie se volvió loca y la carga sobre su corazón se fue haciendo cada vez más pesada hasta que finalmente se derrumbó por completo. Cuando murió, sus ojos permanecieron abiertos y su rostro se llenó de una expresión de arrepentimiento. Evelyn, después de escucharla, miró la foto de Evelyn en el salón budista. Evelyn, el que te engañó ha recibido su castigo. Ahora puedes descansar en paz. Evelyn, ¿puedes venir a mis sueños esta noche? Evelyn, oh, te extraño. Me equivoqué. Por favor, perdóname, ¿quieres? Si hay una próxima vida, quiero volver a ser tu madre. Te juro que te lo compensaré. Lo que te debo en esta vida, te lo pagaré en la próxima. La madre de Evelyn siempre había albergado el mismo deseo durante 2 años, pero se quedó en una mera ilusión. Hoy, como cualquier otro día, después de pedir ese deseo, regresó a casa, cenó mecánicamente con el padre de Evelyn y se fue a dormir temprano. Pero esa noche ella realmente soñó con Evelyn. Evelyn. La madre de Evelyn lloró en el sueño. Evelyn se dio la vuelta y le sonrió con dulzura. Evelyn, mami te extraña, mami y papi te extrañan mucho. Evelyn no dijo ni una palabra, solo la miró en silencio, luego sonrió con dulzura y desapareció. Cuando se despertó de nuevo, la luz del día era brillante y había lágrimas que brotaban de las comisuras de los ojos de ella y del padre de Evelyn. Los dos se miraron y se abrazaron, llenos de angustia. Me pregunto si Evelyn ya los habrá perdonado. La historia termina.